Luis querido, recordemos el caso del Principito. O sea, era de No una, de un, contamine. exactamente. Entonces, no estamos hablando de un estrato bajo, estamos hablando de casos de acoso sexual en un colegio de privilegio, en un colegio de clase alta, y eran los propios padres y madres los que salieron afuera a defender al profesor que había acusado y había, o sea, que había abusado de los estudiantes por defender el nombre del colegio. Entonces, también hablamos de que puede existir, o sea, que esto no es algo solo de un estrato, solo es la forma como los diferentes estratos o clases sociales manejan el tema. Cuando hablamos, por ejemplo, del aborto por violación, ¿cuántos casos hemos tenido de amigos o amigas de clase de nivel medio alto que han hecho abortar a sus propias novias y que se van a otro lado a practicar el aborto y luego regresan y los padres de estos jóvenes están con el hashtag con mis hijos no te metas o no el aborto o Defendamos la defendamos vida. las dos vidas? ¿Me Ajá. explico? Entonces es cómo manejas el tema, porque el que tiene plata puede manejarlo tratando de esconderlo y poniendo la suciedad debajo de la alfombra, ¿sí? Lo que también sucede en las clases de pobreza, o sea, estos casos se han evidenciado porque ha habido un nivel de investigación, que fue lo que pasó con la fiscalía y que determinaron que no fue una familia, sino varias, etcétera, pero es por donde hay alguna denuncia, pero eso no significa que son casos aislados. Lo más triste es que son casos sistemáticos, o sea, fundaciones u organizaciones de movimientos feministas que están dando su vida justamente para poder dar un tema de levantamiento de información lo más cercano a la realidad sobre esto, han denunciado que hay aproximadamente 2.600 niñas entre 10 y 14 años que quedan embarazadas al año. Y esto es violación. O sea, la ley determina que por debajo de los 14 años lo que sea es violación. Es decir, que estamos teniendo más o menos de lo que se conoce, porque estos son datos que conocemos. Imagínate el subregistro que debe existir. De los datos de las niñas que paren, son 2.600 aproximadamente al año. Esto significa que hay 2.600 familias al año que están abusando de estas niñas y adolescentes y les están obligando a parir. Hace no mucho, 2 años, 3 años, recuerdo el caso en Durán, que era un tipo que había embarazado a sus hijas y luego estas hijas habían tenido hijas de él y luego había embarazado a sus nietas y la última nieta estaba embarazada de él. O sea, una cosa inaudita que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando en pleno siglo XXI? Pero si está pasando justamente es porque no hay educación sexual, porque al Estado le está valiendo un pepino lo que está pasando, las violaciones hacia niñas, niños y adolescentes, las violaciones hacia las mujeres, la violencia que sistemática, porque no es aislada, no es esporádica, es sistemática. La violencia que existe hacia niñas, mujeres, adolescentes y el tema de la violación. O sea, nosotros somos un objeto de esta sociedad con lo que los hombres, lamentablemente, pueden hacer lo que quieran. Y cuando digo hombres estoy generalizando, evidentemente, porque luego salen los hombres y dicen, no, pero es que yo no violo. Y se defienden como si yo les estuviera diciendo, tú eres el violador. O sea, yo me asusto cuando alguien se defiende demasiado, porque es como que se siente aludido. Cuando salió la canción El violador eres tú, un montón de hombres que se sintieron aludidos y éramos como, loco, si no eres violador, no tienes por qué sentirte aludido, pero si te sientes aludido es porque en el fondo sabes que tal vez has tenido relaciones donde sí has ejercido violencia, donde has ejercido el poder o quizá también estás violado. Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en esta sociedad y evidentemente las estadísticas y los datos con los que contamos, porque debe haber, insisto, mucho subregistro, sí nos dice que hay una alarma terrible con respecto a la violencia sistemática en este país y que el Estado y el gobierno no están haciendo nada. O sea, ¿cómo es posible que Argentina ya tenga una despenalización total, una interrupción total del embarazo hasta las 14 semanas y que haya conquistado el aborto por violación en 1922? Es decir, estamos 100 años atrasados de Argentina con respecto a despenalizar el aborto por violación y que conservadores y activistas de derechos humanos no podamos llegar al menos a la media. Y la media debería ser, bueno, en casos de violación, debería permitirse a la mujer que tenga la opción de abortar. No significa que le estamos obligando a abortar, significa que tenga la opción, que si no decidió de manera consensuada tener esa criatura y encima fue fruto de un acto violento y terrible de cosificación de la mujer, pueda decidir qué hacer con su vida después de estar embarazada fruto de esa violación. Pero no, salvemos las dos vidas. Claro, cuando nace la criatura, si nace gay, qué asco. Si nace pobre, pues más asco. Y así, o sea, mientras está ahí, todo bien. Ya nació, pues ya los pro vida, chao, ¿saben qué? Ni me hago cargo de esta criatura. Y si nace con discapacidad, si sale negro, si sale indígena, si sale pobre, qué asco. Entonces,
hay que ver el doble discurso o el doble estándar con lo que estos grupos también valoran sus temáticas, ¿no? Es como que la caricatura del que defiende las dos vidas sin importar qué, y después de que ya nace, dice, bueno, mi trabajo aquí ha terminado, y se va. Claro, literal, literal. Y el niño Todas pobre está pidiéndole plata, no, o sea, mi trabajo ya terminó, ya naciste, ya, o sea, no tengo que regresarte a ver. Básicamente es lo que pasa.